Vamos a retomar con nuestro estudio de Hebreos. Vamos a abrir nuestras Biblias, libros o aplicaciones, capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Hebreos está un par de libros antes de Apocalipsis, un par de libros después de Colosenses, que hemos estado estudiando el año pasado. Mientras ustedes buscan, tengamos una oración para que el Señor nos guíe. Padre Celestial y Dios Todopoderoso, nos encomendamos delante de ti, Señor, para que nos hables, nos guíes, para que nos acerques a ti, Señor, para que sensibilices nuestro corazón a tu voz, a tu llamado, a tu amor poderoso, Señor. Nos ponemos delante de ti una vez más en reverencia y en humildad, Señor, esperando y deseando que tú hagas la obra en nuestros corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hasta ahora se escucha bien mi voz? Sí. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Entonces, decíamos que íbamos a retomar el capítulo 5. El final del capítulo 4 lo había analizado, presentado Miguel Miccolini hace 2 semanas. Se acuerdan que el domingo pasado hubo bautismo. Nos acordamos brevemente que una de las intenciones del autor de Hebreos era advertirle a sus lectores, a sus hermanos, a mantenerse en la fe, especialmente a judíos, a no volver al judaísmo. Y utiliza varias figuras del judaísmo, como los ángeles, como Moisés, como Josué. Y ahora vamos a ver un poquito más, ya lo había descrito un poquito Miguel, y la del sumo sacerdote, para mostrar cómo Jesús era más alto que todas esas figuras. Básicamente, el autor pretende transmitir, y Dios a través del autor, la supremacía de Cristo por encima de estas figuras. Pero me gustaría ir salpicando con unos versículos del cual ya viene el autor hablando acerca de este rol de sumo sacerdote. Vamos a capítulo 2, 17. Capítulo 2, versículo 17. Una página atrás. Y ya lo estudiamos, pero dice, capítulo 2, versículo 17, hablando de Jesús, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar o limpiar los pecados del pueblo. Versículo 3.1 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideran al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó. Ya va mechando el autor la figura del sumo sacerdote. Lo que vimos el domingo anterior, 4.14, después de haber dado una buena exhortación o advertencia, 4.14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos entonces confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y ahí empezamos con nuestro texto. Porque todo sumo sacerdote, estoy leyendo capítulo 5, versículo 1, porque todo sumo sacerdote, tomado entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere,
para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Bueno, vamos a primero decir lo que no vamos a hacer, porque hay mucho para decir y hacer. No vamos a ahondar en qué significa esas dos frases, según el orden de Melquisedec. No lo vamos a desarrollar ahora porque el capítulo 7 habla muchísimo sobre eso. No vamos a ahondar tampoco mucho en lo que significa ser sumo sacerdote. Uno, porque ya lo vamos a tocar, porque es el centro del texto. Pero algo habló Miguel el domingo anterior y el capítulo 7 va a volver a ahondar muchísimo sobre eso. Entonces, hay mucha riqueza sobre eso, pero necesitamos, sí, mencionar un par de cosas sobre esto. Entonces, vamos los primeros 4 versículos. Dice que todos somos sacerdotes tomados entre los hombres. Vamos a ver un par de características que el autor les explica a los hebreos, los judíos, en un contexto donde todavía se ofrecían sacrificios y ofrendas. Entonces se asume que la carta fue antes del año 70, donde se destruye el templo, donde hubo una gran persecución y matanza de judíos. Entonces se ve que antes de los 70 todavía estaba el rol, el oficio del sumo sacerdote judío en favor del pueblo. Entonces el autor le está diciendo a sus lectores que este sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Así que no es alguien desconocido, es alguien del pueblo. Es constituido a favor de los hombres. Eso que sea a favor, si cantábamos recién, me vino a la mente. Bueno, se me fue la letra. Pero que sea a favor de los hombres en relación a Dios, significa que esta persona, este sumo sacerdote, intercedía por, dice más abajo, ignorantes y extraviados por la debilidad del pueblo. Tenía un rol, un servicio específico, que era el servicio a Dios, y en ese servicio era no solo de intercesión, sino presentar ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo. Parece que el autor les quiere recordar a los judíos convertidos de ese rol, porque no era menor, era un rol sublime que Dios había establecido en Aarón, lo vimos en el capítulo 4, a través de la familia de Aarón, de que esa persona sería la que entraría al lugar santísimo y se relacionaría directamente con Dios y con su presencia. Este sumo sacerdote, en este rol sublime que tiene delante de Dios, es también humilde, porque tiene que mostrar paciencia con aquellos ignorantes que no conocen la ley, o los extraviados que se van del camino, porque él mismo está rodeado de debilidad. Y a causa de ella, a causa de esa debilidad, él mismo debía ofrecer
sacrificio por sí mismo y por su familia. Dice, esto está escrito en Levítico, cómo tenía que ser el procedimiento para venir a la presencia de Dios. No podía venir hacia la que te importa, era demasiado grande el rol que tenía y demasiado santo al Dios al que se le presentaba. Entonces tenía que primero ser santificado él, su familia, para que una vez estando en relación correcta con Dios, pudiera venir y ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Y el versículo 4 dice que nadie podía tomar esta honra por sí mismo, sino aquellos que eran llamados por Dios. Venía leyendo en el libro de Crónicas, en Segunda de Crónicas, y uno de los reyes, uno de los pocos y buenos reyes que hubo en Judá, fue Usías. Donde ante tanta maldad del pueblo, él es capaz de ver el pecado del pueblo y tirar toda la idolatría. Vienen, le leen el libro de la ley, se rasgan las vestiduras y dicen, muchachos, estamos haciendo todo mal, volvamos a lo que el Señor nos mandó, todo lo que estamos viendo es por causa de nuestro pecado y nuestra rebeldía. Pero dice que tiempo después, no me acuerdo cuántos años, no recuerdo, no lo anoté, dice que Usías se endureció. Estaba tan cómodo que endureció su corazón y fue capaz de venir al templo a ofrecer él los sacrificios. Entonces los sacerdotes, sabiendo que ese rol les pertenecía a ellos, le dicen, no, Usías, no hagas eso. Pero está el orgullo que Usías había creado en su corazón, se había olvidado de ese Dios, que no les da bolilla. No le da bolilla a los sacerdotes. Y dice, no lo voy a hacer. Y en esa rebeldía, en ese acto de rebeldía, Dios lo castiga con una lepra. Entonces los sacerdotes, desesperados porque la lepra avanzaba, le dice, salí corriendo, y ahí él se da cuenta de lo que estaba pasando. Es una aclaración, Lucas, sí, de que en ese tiempo los únicos que podían ir a la presencia de Dios eran solo los sacerdotes. Claro. La aclaración, Dios. ¿No lo dije? Bueno, sí. Solo aquellos, como decía el versículo 4, nadie toma esta honra de venir delante de Dios, sino aquel que es llamado por Dios. Como lo fue Aarón o toda su descendencia. Y bueno, lamentablemente Usías termina sus días de un reinado que había florecido, termina recluido en las ciudades dedicadas para los leprosos, apartados, para que no contaminen el resto de la población. Me perdí un poquito. Déjenme retomar. Bueno, entonces, ahí empieza el versículo 5. Dice que Cristo tampoco tomó para sí este rol de sumo sacerdote, del cual, como vimos varios versículos, ya viene expresando el autor que Jesús es el gran sumo sacerdote, como decía Miguel el domingo anterior, es el gran, el excelso, lo máximo, lo más sumo sacerdote. Ya sumo sacerdote es lo más, bueno, él es el sobre todo. Y Jesús, a pesar de que era hijo de Dios, del Hijo eterno de Dios, no toma para sí ese rol, sino que Dios se lo entrega. Y el autor revela cuándo es que revela a Dios que le da ese rol a su hijo, allá por Salmos. Todavía en Salmos no estaba entendido quién tomaba ese rol, pero venido Cristo, ahí se entiende a quién se refiere. Entonces el autor de Hebreos le dice a sus lectores, bueno, este rol sublime lo toma Cristo, no por sí mismo, sino porque el Padre
se lo dio. Y este sumo sacerdote, Cristo, vemos que no, que es tomado del pueblo, en esta comparación, en este rol es tomado de entre sus hermanos. Habíamos visto que participó, se hizo semejante a todos nosotros, vino en favor del pueblo, como no leímos, pero ya habíamos estudiado antes, para destruir a la muerte y al que tenía el poder de la muerte, para que todos los que viven esclavizados de la muerte sean libertados. Él vino a ofrecer el sacrificio. Él es paciente con todos, como vimos en algún domingo atrás, como dice la segunda carta de Pedro en 3:9, que Él es paciente con todos, esperando que todos vengan al arrepentimiento. La única diferencia que hay entre el sumo sacerdote común o hebreo del pueblo es que este sumo sacerdote no tenía que ofrecer o no tuvo que ofrecer sacrificios por sí mismo para ser purificado delante de Dios, porque él no pecó. Y eso hace de la singularidad, otra palabra que usó Miguel en su mensaje, la singularidad de Cristo. Ninguna otra persona cumple el rol perfectamente como lo hace Cristo, porque Él no pecó. Ningún otro ser humano, ninguna otra persona en la tierra, ningún pastor, ningún apóstol, ningún papa, ninguna virgen, ningún santo, nadie puede cumplir el rol de sumo sacerdote. Primero porque Dios lo puso en ese rol. Y segundo porque es el único que vino delante de Dios sin pecado. Ahí está. Ahora vemos. Hágase la luz. Bueno. ¿Seguimos? ¿O nos distraemos un poquito? Vamos. Pequeña pausa. Bueno, ahí se me escucha mejor. Entonces, vuelvo a decir, no vamos a desarrollar mucho porque hay mucho para hablar sobre el sumo sacerdocio de Jesús en comparación de los hombres, solo que nos quede esto, que solo Él, solo por medio de Él, tenemos acceso al Padre. Solo por medio de Él, nuestros pecados son expiados, son limpiados. Solo por medio de Él podemos tener eterna salvación. La singularidad de Cristo. Y pasamos al siguiente bloque para analizar un poquito más. Hasta ahí veníamos hablando de lo que era el rol de sumo sacerdote y cómo Jesús cumple más allá lo del sumo sacerdote. Dice el versículo 7 que en los días de su carne, versículo 7, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Nos vamos a quedar un poquito en este versículo. Y los invito a ir al libro de Lucas, Lucas capítulo 22. Con esta versión. Viene hablando de Jesús,
Y dice, versículo 39, y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le acercó un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Hasta ahí nomás. Y volvemos a nuestro versículo 7. Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús, orando, primero, entendiendo en la forma en que estaba, en forma de hombre, en esta debilidad, en todo su peregrinar y especialmente en esa, ora con gran clamor y súplica a su Padre, sabiendo que Él podía librarle de la muerte. Pero ¿qué pasa? ¿Lo libra de la muerte, sí o no? No, Entonces Dios lo escuchó o no. sí. Claro, claro. No solo porque el texto lo dice, fue oído a causa de su temor reverente. Lucas, ¿Sí? estoy viendo Dios, En otra versión, dale. mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte. Por su obediencia, Dios lo escuchó. Bueno, por su obediencia, acá habla de su temor reverente. Vamos a ver, para mí hay una diferencia entre obediencia y el temor reverente. Porque más adelante habla de esa obediencia, en el siguiente versículo. Dame un segundito. Prefiero tomar, nuevamente es así, prefiero tomar el texto que dice el temor reverente. Sí, sí, claro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué me gustó este temor reverente? Porque Jesús se había bautizado, cuando se bautizó, ¿qué pasó? ¿Se acuerdan? Descendió el Espíritu Santo. Entonces Jesús tenía el Espíritu Santo. La voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado, certificando que Jesús era su Hijo. En él tenía su complacencia, su gozo, su orgullo de Padre. Este Hijo. Pero este Hijo, aunque era Hijo, dice el versículo 7, por lo que padeció, aprendió obediencia. No se jactó de su llenura del Espíritu Santo, no se jactó de su posición de hijo, sino que humildemente y en temor reverente oró con gran clamor a su padre que le podía librar de la muerte. Su padre no respondió ese clamor, si es posible, Padre, que pase de esta copa. No, no quiero ir para allá, sé que lo tengo que hacer, pero no quiero. Pero prefiero, no lo que yo quiero, sino lo que tú prefieres para mi vida. Ese es el temor reverente que Jesús expone. Diga. Me hace acordar más adelante, también tiene más adelante, tiene regla el caso. Hebreos 12, 2, dice, y por el gozo que esperaba, dio la cruz, que ofreció el ojo. Y la versión Reina Valera común dice, ahora es, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Era la siguiente línea.
Era mi siguiente línea pero me estás poniendo. Sí, también tenemos que ser conscientes porque Jesús también estaba en el mismo envase que nosotros. Exacto. Porque ¿de dónde viene el temor? Dios no tiene temor. O sea, quiere decir que Él está mostrando ahí también como un ejemplo que tiene una naturaleza humana. Exacto. Pero algo le vino de adentro. Pero no era un temor de miedo, sino en un temor de que reverente, de que Dios es más grande de la situación en la que estoy hoy. Eso decía Jesús, Hijo eterno de Dios, en posición de hombre. Dios Padre es más grande que yo y me puede librar, y por eso me encanta, y vincula directamente el versículo 15. Entonces tenemos, hermanos, le dice el autor de Hebreos a sus hermanos, y nos dice a nosotros, tenemos este sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y él mismo clamó con temor reverente para hallar gracia, para el oportuno socorro. Jesús sabía que se le venían, porque eso es Getsemaní, antes que fuera apresado, se le venían horas dificilísimas, de angustia, de humillación, de golpes, de crucifixión, de separación con el Padre. Se venían horas espeluznantes delante de él. Y él sabía que en su condición de hombre no iba a poder. Y por eso en su condición clama a gran voz en temor reverente. Y Dios le responde con un gozo sobrenatural. Y me hizo acordar a Esteban. La otra vez hablábamos con el Escuti. ¿Cómo puede ser que Esteban estaba recibiendo piedrazos? A uno le pegan un piedrazo y ya duele. Bueno, él estaba siendo literalmente apedreado. Era la condena de alguien blasfemo. Que todo el pueblo lo apedree. Esteban estaba siendo apedreado, estaba siendo lastimado, estaba siendo golpeado. Y hubo un gozo mayor que él pudo ver el cielo abierto y hasta incluso interceder por los que le estaban golpeando. Esa es la gracia que promete Jesús, que promete Dios en el versículo 16, 4:16. Para hallar esa gracia para el oportuno socorro. Y como bien leía la Eli, ese versículo 12:2 dice, por el gozo que fue puesto delante de él, un gozo sobrenatural que ni vos ni yo podamos entender, él pudo menospreciar el oprobio, la humillación, la vergüenza, los golpes, los clavos, tener en poco, che, me están clavando, pero lo que estoy viviendo ahora no me duele, o me duele, pero hay otra cosa que tiene mi mente ocupada. El alcance de esa gracia que viene de los cielos. Y mi primera reflexión, o mi primera interpelación es, ¿cómo está tu vida y mi vida de oración? ¿Naturalizamos que somos ayudados? Acá Jesús no naturalizó que era hijo de Dios, no tomó como, bueno, soy hijo de Dios, tengo el Espíritu Santo y ya sé que Él me va a librar. Clamó, vino el Padre con temor reverente, sabiendo que Él necesitaba de la asistencia de su Padre. ¿Cómo está nuestra vida de oración? No sabemos muchas veces lo que se nos viene, o muchas veces sí sabemos. ¿Cómo está tu vida de devocional, de lectura? ¿Cuál es tu palabra? ¿Cuál es tu propósito para mi vida? ¿O seguimos en modo automático? Interesante esa palabra, automático. Yo me dirijo a mí mismo. Jesús era consciente que en este envase de hombre
no podía obtener la victoria y por eso necesitaba de la gracia de su Padre. Sin oración no podía obtener la victoria sobre la tentación de desviarse de la voluntad de su Padre, que era al final lo que él deseaba. No era que deseaba desviarse de la voluntad de su Padre, deseaba no pasar por eso. Si es posible, Padre, que no pase yo por eso. No quiero, pero prefiero tu voluntad sobre mi vida. Muchas veces vamos a tener voces incluso familiares, voces conocidas, voces de amigos, de familiares, que quizás nos digan, bueno, pero no está mal lo que estás haciendo, bueno, todo el mundo peca, bueno, ya va a pasar. Ese Satanás, como lo hizo con Pedro, Jesús, no hace falta que vayas a la cruz, no diga esas cosas de vos. Jesús le dijo, aparte de mí, Satanás, porque tienes la vista puesta en lo terrenal, pero no en lo celestial. Por eso Dios nos llama a vivir en esa vida, por eso viene el autor diciendo en el versículo 2, es necesario que con más diligencia, gracias, 2:1, necesario que con más diligencia atendamos, prestemos atención, nos aferremos de las cosas que hemos aprendido de nuestro Señor. ¿Sí? Decíamos, y aunque era hijo, esto quiero aclararlo también, es interesante, bueno, habíamos dicho que no había pecado, que el sumo sacerdote especial y supremo porque no había pecado. Y esta es otra cosa que lo hace especial. Aunque era hijo, versículo 8, como hijo no tuvo privilegios para transitar un camino sin sufrimiento, sin tentaciones y sin debilidad, sino que tuvo que padecer y aprender obediencia. Es interesante, al menos genera tensión, cómo es que Jesús, si no pecó, debía aprender la obediencia. ¿Acaso no era el perfecto hijo obediente de Dios sobre el cual el Padre tenía complacencia? ¿Qué significa que aprendió obediencia? Bueno, lo que sí significa es que no había sido desobediente. No es que por haber sido desobediente ahora tenía que aprender desobediencia. No pasa por ahí el texto, sino que Jesús estaba en este vaso de barro, en este cuerpo débil, sujeto a tentaciones, al cual nunca antes había estado. Siempre había estado en la eternidad del Padre, siendo obediente siempre en la Trinidad celestial, siendo servido por los ángeles, como habíamos visto en el capítulo 1. Pero esta era otra manera diferente a la que Jesús había estado expuesto. Y tenía que aprender lo que significaba ser obediente en este cuerpo. ¿Para qué? En favor nuestro. Es el sumo sacerdote en favor nuestro. ¿Para qué? Como veníamos viendo en los versículos anteriores. ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades? Fue tentado en todo. Fue tentado en todos y según nuestra semejanza, pero sin pecado. Convenía, como dice versículo 2:10, convenía que fuera perfeccionado por aflicciones este autor de la salvación. Convenía, ¿a quién convenía? A nosotros, en favor nuestro. Porque Dios nos ama. Entonces, habiendo sido perfeccionado, o habiendo habido un autor que lo parafrasea, dice, habiéndose graduado de la escuela de obediencia sufriente,
habiendo sido perfeccionado, habiendo completado su aprendizaje de obediencia en este cuerpo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le, ¿cómo dice tu texto? Otra vez, vino a ser autor de eterna salvación ¿para quién? José se sale de la vaina para hablar. Pará. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ahí voy a también robar dos términos que me enfatizó Miguel el domingo anterior. Dos de los textos, dos de las palabras que enfatizó es indolencia y orgullo. No sé si se acuerdan de esas palabras que mencionan. Él dijo muchas veces indolencia, creo que no le aclaró, no sé si todos saben lo que es indolencia, pero indolencia es apatía, es pereza, es desidia, es negligencia. Falta de dolor, puede ser. ¿Cómo? Puede ser falta de dolor. Es otra acepción, no en el sentido de la pereza y de la desidia, a la cual se refería Miguel y a la cual nos lleva el pasaje, porque dice que Jesús es autor de eterna salvación para aquellos que le obedecen. Entonces la apatía por una vida de santidad, la desidia por buscar que se haga su voluntad y no la mía, la negligencia por no querer hacer su voluntad, es una barrera hacia Dios. Y la otra palabra que resaltó Miguel fue orgullo. Esas dos condiciones, Miguel, nos detienen de venir en temor reverente o de venir, lo exponíamos como confiadamente al trono de la gracia. Nos detienen el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la altivez, el envanecimiento, son todos sinónimos que encontré, y uno que me gustó más, el endiosamiento, es hacernos dioses de nuestra vida. Y esa soberbia trae por lo bajo, intencional o intencionalmente, porque nuestra responsabilidad se va a hacer mi voluntad, a pesar de que conozco la tuya, Señor. Contrario a Jesús, que se haga tu voluntad a pesar de que yo deseo eso. ¿Se entiende? Estas dos palabras, estas dos condiciones en nuestra vida son opuestos a la obediencia, son opuestos al temor reverente, son opuestos a la fe. Porque la fe deposita su descanso en aquello que le puede dar satisfacción. Jesús lo encontró en su Padre y por eso oró con gran clamor y lágrimas. Y muchas veces, como hace el autor con sus hermanos hebreos, así estamos nosotros. Y el autor de Hebreos trata de sacudir a sus destinatarios. Hermanos, cuidado, como que estaban tratando de volver al judaísmo. No. O sea, Moisés fue grande, los ángeles son grandes, Josué, que los llevó al reposo, son grandes. Un sumo sacerdote es sublime ese rol que tienen entre ustedes. Pero Cristo es mayor. Cristo es mayor. No hay otro nombre dado bajo los. No hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos en el cual podamos ser salvos. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, para ir cerrando, que Él sea autor de eterna salvación para los que le obedecen,
nos llama a revisar nuestra vida. Nos llama a revisar nuestra vida, y cuando veía esto de revisar nuestra vida, me acordaba también del domingo pasado, donde el gringo, en esa entrevista con Franco, le dice, bueno, ¿por qué te vas a bautizar? Porque Dios lo manda. Y atinadamente el gringo desarrolla el texto de la pesca milagrosa, donde Pedro, en palabras similares, le dice, no quiero, Jesús. Vamos, Pedro, vamos mar adentro, vamos a pescar, le dice Jesús. Y Pedro, entre excusas y Pedro, Jesús, pues ya sabe, yo soy aquel que sabe, yo estoy cansado, ya las redes están limpias, pero que no sea mi voluntad, dice Pedro, sino la tuya. Entonces, en tu nombre voy a ir. ¿Y qué pasó? La gloria de Dios se manifestó en un acto milagroso de pesca, en un acto milagroso de salvación a su Hijo. Trae a sus ángeles para que lo fortalezcan. Pone un gozo inentendible delante de él para que supere estas horas de agonía. Si Dios lo manda. Entonces el texto viene diciendo, es necesario que con más diligencia atendamos. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcan, como lo hizo el rey Usías. No endurezcan tu corazón. Y 3 veces lo dice, en 3:8, en 3:15, en 4:7, el autor no endurezcan, si escuchan la voz de Dios hoy, no endurezcan su corazón, porque Él viene a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces, mi reflexión o llamado es, si hay un ídolo, si hay algo el cual quita el deseo, el tiempo o la voluntad de tu corazón para venir a los pies de Cristo, te has quitado del medio. Y Cristo te hace libre de ese ídolo. Si hay alguna mentira que venís sosteniendo por poco tiempo, por muchos años, para tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hermanos de la fe, es hora que te digas que no, que basta la mentira, que basta luego, que sea la voluntad del Padre. Y Cristo te puede hacer libre. No hay mejor cosa que la libertad de Cristo. No hay mejor cosa. Si no has perdonado, si guardas rencor, amargura en tu corazón, es hora que los traigas a los pies de Cristo. Mientras preparaba esto, me acordaba de pasaje de Colosenses que hemos visto y planteaba estas preguntas. Si como marido no has amado a tu esposa como Cristo amó y ama a la iglesia, en una entrega entera de protección, de provisión, de liderazgo servil. Cristo puede hacerte libre de tus formas egoístas y mezquinas y darte un corazón como el suyo para que honres a la compañera que tenés al lado. A las esposas, si te cuesta sujetarte a tu marido, si te levantás en oposición constante, si estás cuestionando, el Señor también puede darte libertad de tu orgullo, de amarlo libremente, de confiar en ese rol también que Dios puso sobre tu marido para que sea gloria sobre la esposa. Hijos. Cuando somos hijos somos bastante rebeldones, ¿no? Bueno, como seres humanos somos rebeldes. Por eso necesitamos venir a Cristo. No sé qué vienen escondiendo en su rebelión, a pesar de que sus padres una y otra vez los quieren guiar por los caminos del Señor. Es hora que atiendan la voz de Dios. Y si hay un pecado también que has naturalizado, pero que en el fondo,
porque su palabra lo dice y porque tu conciencia te acusa, es hora que lo dejes de lado. Solo Cristo te hace libre. Y el que el Hijo hace libre, lo hace libre de verdad. Y puede venir confiadamente al trono de la gracia, sabiendo que está limpio delante del sumo sacerdote, el cual traspasó los cielos, el cual entiende porque vivió la tentación en la que estoy pasando, las debilidades en las que estoy pasando, que me va a otorgar gracia y me va a otorgar misericordia por mi condición y me promete gracia para no caer en tentación, para vivir conforme a su voluntad y no a la mía. Entonces, nuevamente, como hemos venido leyendo y se repite, es hora de arrepentirse. Es tiempo de venir en temor reverente, pedir perdón a Dios primeramente y a quien les haya ofendido o dañado o mentido. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Termino con esto. Este sumo sacerdote, perfecto y poderoso, es la razón por la cual tenemos victoria ante la tentación. Tenemos salvación asegurada. Es nuestro motor para perseverar, para crecer, para madurar y para, versículo 4:14, retener nuestra profesión. Amén, hermanos. Oramos. Padre Celestial, una vez más somos expuestos a tu palabra, somos desafiados ante tu palabra y somos puestos delante, Señor, de tu grandeza, de tu gloria, de tu poder, de tu gracia sublime, de tu brazo, de tu mano de misericordia, de tu paciencia que nos llama a volver nuevamente a tus pies. A clamar en temor reverente por tu ayuda, a humillarnos delante de ti, a que se haga tu voluntad, no la mía. Señor, clamamos por tu misericordia, por tu gracia, Señor, para que en este cuerpo de debilidad, este cuerpo de pecado, Señor, podamos caminar con nuestros ojos puestos en Cristo, puestos en ese gozo mayor que tienes prometido para nosotros, Señor. Ese mayor tesoro que es tu persona, que es tu poder, que es tu gracia sobre nuestras vidas. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre, porque no te has olvidado de nosotros. Porque si por tu santidad y poder hubieras querido, nos hubieras limpiado de esta tierra, pero por amor a nosotros, por paciencia a nosotros, has enviado a tu Hijo, a tu precioso Hijo, a esta tierra, para que cumpla fielmente el rol de sumo sacerdote. Y gracias, Señor, porque ese rol de sumo sacerdote se extiende hoy y para siempre, intercediendo por nosotros. Y aquí estamos, Señor, a tus pies, Señor. Limpia y santifica nuestros corazones con tu palabra, como bien dice tu palabra, que somos santificados por medio de ella, Señor. Que este no sea un domingo más, que este no sea un sermón más, que este no sea un versículo más que leemos, sino que una decisión confiada en vos. Si tú lo mandas, iré. Si tú lo mandas, dejaré esto. Si tú lo mandas, me arrepiento de esto. Que así sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.